El control de la investigación penal en Cuba corresponde a la Fiscalía. Y es que los fiscales deben velar minuciosamente porque cada acto, cada paso durante la investigación de un hecho presuntamente constitutivo de delito sea realizado en los marcos de la más estricta legalidad. Esto es muy importante, estricta legalidad, en línea directa con los derechos y garantías de los ciudadanos que están implicados. Sin embargo, también es muy importante que lo anterior no entra ni puede entrar en contradicción con la labor de controlar la investigación y poner en conocimiento, en disposición de los tribunales, aquellos hechos y los posibles autores de los actos que, de ser probados, constituirían entonces un delito. Tras el paso del huracán Ian, determinados hechos perturbaron la tranquilidad ciudadana y el orden público, algunos expuestos incluso en redes sociales. ¿Qué está pasando en este momento en relación con esos hechos? Acompáñenos y lo conocerá en esta emisión. Buenas noches. Creo que es muy importante para ubicarnos sobre lo que está haciendo la Fiscalía en este momento, remitirnos a una nota que publicaron hace algunos días. Está en sus sitios institucionales, en las redes sociales, los medios de comunicación. La dábamos a conocer. Aquí está, usted puede consultarla. Nota informativa de la Fiscalía tras el paso del huracán Ian por el territorio que provocó severos daños en varias provincias. La Fiscalía controla procesos penales en los que se investigan hechos que perturbaron el orden público y la tranquilidad ciudadana. Aquí hay una primera idea con la que yo quiero comenzar y dar la bienvenida a mi invitado, que son estas dos palabras, orden público. Vamos a llamar la atención en estas dos ideas, orden público y tranquilidad ciudadana. Orden público, tranquilidad ciudadana. Sí, porque pudiera alguien pensar, de hecho en redes sociales lo he leído, que lo que ocurrió en algunos lugares tras el paso del huracán Ian no perturbó, volvemos con las palabras, el orden público y la tranquilidad ciudadana. Doy la bienvenida al vicefiscal general Marcos Caraballo de la Rosa. Bienvenido, vicefiscal, un placer que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches, Humberto, el placer es nuestro. Segunda vez en nuestro programa. Y muchas gracias por la oportunidad, por la nueva oportunidad de contribuir a la información de nuestro pueblo. Aquí tenemos orden público, tranquilidad ciudadana. En su opinión, algunos de los hechos que ocurrieron, aquí vamos a mostrar imágenes además de esos hechos, tras el paso del huracán Ian, afectaron el orden público y la tranquilidad ciudadana. ¿Qué es orden público? ¿Qué es tranquilidad ciudadana? ¿Cuál es su opinión en este sentido? Bien, Humberto, los hechos que acabas de hacer mención y que fueron divulgados en la nota reciente que publicó la Fiscalía General de la República, sin lugar a dudas, atacan diversos bienes jurídicos. Y entre esos bienes jurídicos se encuentran precisamente el orden público y la tranquilidad ciudadana. Comienzo precisamente por eso, para conceptualizarlos, para definirlos, para identificarlos como bienes públicos, como bienes jurídicos, relevantes para el derecho penal, y es por eso que en nuestro Código Penal aparecen como figuras delictivas, sí, como conductas antijurídicas y punibles. El orden público es un estado, es una situación de paz, de tranquilidad, de coexistencia pacífica, de coexistencia segura, de relaciones interpersonales armoniosas, de respeto entre las personas y de respeto también, por supuesto, a la ley, a las disposiciones normativas y a las normas de convivencia social que regulan precisamente las relaciones interpersonales entre los individuos y entre estos y el Estado. Entre los individuos y entre los individuos y el Estado. Entre los individuos y el Estado. Esas relaciones, como te decía, se deben caracterizar por la tranquilidad, por la paz, por la armonía, por la coexistencia pacífica y segura de las personas en una sociedad determinada. Por su parte, la tranquilidad ciudadana o seguridad ciudadana, nosotros lo vemos también, lo enfocamos como un megaderecho o un gran derecho que engloba varios derechos que están previstos incluso en el artículo 46 de la Constitución. Porque es el derecho que tiene la ciudadanía precisamente a disfrutar de ese orden y de esa tranquilidad y de esa seguridad
que hemos hecho referencia como el estado o la situación que decíamos cuando hablábamos del orden público. Para usted está claro, digamos, en estas imágenes que tranquilidad ciudadana, orden público, son dos conceptos que están siendo violados en este caso. Sin lugar a dudas, tranquilidad ciudadana y orden público son totalmente contrarios y opuestos a esas imágenes que estamos viendo ahí. Son opuestos y es la antítesis de la indisciplina, es la antítesis de el desorden, es lo opuesto a la anarquía, es lo opuesto a la indisciplina y a la violencia que nosotros podemos apreciar en estas y otras imágenes que han estado además disponibles en las redes sociales. O sea, tranquilidad y orden es la antítesis de todo esto que estamos viendo aquí. Exactamente. Son, en realidad, algunas de las imágenes que se han publicado en redes sociales, son todas imágenes públicas que usted puede buscar en distintos sitios. Algunos medios, de hecho, se han hecho eco como en ocasiones, como en otras ocasiones ha pasado en demasía. Con estas imágenes, vicefiscal, basta como prueba para que un tribunal juzgue a estas personas, a personas que se puede incluso identificar. ¿Con estas imágenes es suficiente? Nosotros siempre acostumbramos a decir cuando hablamos de estos temas, como establece la ley del proceso penal, una ley garantista, una ley que, como tú hacías referencias al inicio, da derechos, da garantías a las personas, no solo a los imputados, a las personas, porque la víctima del delito también es beneficiaria de estos derechos y garantías. La ley nos obliga a la Fiscalía y a los órganos que tienen como misión también la persecución penal, o sea, la policía, la instrucción penal, a aportar la carga de la prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia de los imputados. Carga de la prueba. Carga de la prueba. O sea, es una obligación de la Fiscalía, es una obligación de los órganos de investigación, ya sea la policía, ya sea el órgano de instrucción penal, de buscar y aportar, por eso decimos carga, la prueba que resulta necesaria para poder demostrar la comisión del hecho y la responsabilidad o no en esos hechos de los imputados. Por tanto, con este video, que se vea claramente quién es la persona, que se puede identificar, ¿esa carga sería suficiente o ustedes siguen buscando? este es un elemento importante, pero no nos quedamos solo con la imagen. O sea, es un elemento que utilizamos porque además es lícito, es legítimo, cualquier medio de prueba, cualquier medio que nos permita demostrar la ocurrencia o no del hecho, las circunstancias en que esos hechos acaecieron y la responsabilidad o no de las personas es legítimo para probar en derecho penal. Por tanto, son válidas estas imágenes, se pueden utilizar, son un referente importante, porque además en muchas de las imágenes a veces podemos demostrar fehacientemente la identidad de una persona. Por supuesto, estas imágenes después son sometidas a procesos también científicos, peritajes, que nos demuestran que las imágenes son legítimas, que son las que realmente se tomaron, con qué dispositivos se tomaron, en el momento que se tomaron, para garantizar también la licitud de esa prueba dentro del proceso penal. Pero no nos quedamos con las imágenes. Declaraciones de testigos, declaraciones de imputados, declaraciones de terceros civiles responsables, reconstrucciones de los hechos, piezas de convicción. O sea, hay una amplia gama. ¿Qué piezas de convicción? Cuando hablamos de piezas de convicción en el argot técnico, constituyen todos aquellos bienes que nos pueden demostrar, que pueden demostrarnos que el hecho haya ocurrido o acontecido de una manera. Una pieza de convicción, por ejemplo, puede ser el instrumento o el medio que se utiliza para la comisión del delito. Una pieza de convicción, como lo dice su nombre, es el elemento que sirve para convencer a los operadores del derecho y en su momento al tribunal para formar la convicción de que el hecho ocurrió. Podemos hablar como pieza de convicción, por ejemplo, un teléfono celular que se haya utilizado para grabar una imagen. Es una pieza de convicción. Ustedes en la nota, quiero regresar con la nota que publicaba la Fiscalía hace algunos días. En el segundo párrafo, vamos a ver, citan incluso algunos ejemplos. Estábamos viendo esas imágenes y entre esos ejemplos se habla de incendio de instalaciones, ejecución de actos vandálicos, cierre de vías públicas con la finalidad de impedir la circulación de vehículos y personas, agresiones y ofensas a funcionarios y fuerzas del orden, incitación a la violencia. ¿Me puede hablar, ejemplificar? Hasta este momento, en el control de la investigación que están haciendo, van en el camino de demostrar en su momento ante el tribunal, si así el tribunal lo considera, que todo esto ocurrió así. O sea, pruebas de incendio de instalaciones, ejecución de actos vandálicos, cierre de vías públicas. Bueno, Humberto, los hechos
que se publicaron en la nota en estos momentos están en investigación, o sea, son sujetos, objeto de investigación penal en estos momentos. La investigación va avanzando, se van acumulando o acopiando los medios probatorios que resultan necesarios. Y una idea que queremos dejar clara antes de hacer referencia a algunos de los ejemplos a los que tú te referías, es que no hay ninguna duda que estos hechos que están siendo objeto de investigación por los órganos del Ministerio del Interior y controlados por la Fiscalía General de la República son hechos que están tipificados y previstos como delito en el Código Penal. Y hago hincapié en esto porque se ha ido imponiendo en los medios dependientes de la mentira, dependientes del odio, dependientes del dinero de otros, que estamos procesando y que estamos investigando hechos que no son constitutivos de delitos, hechos que solo son una manifestación de un derecho constitucional relacionado con el derecho a reunirse, a asociarse y a manifestarse. Nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. Eso es mendaje, es falaz. Porque los hechos que se están investigando, como tú hacías referencia, tienen que ver con unos rasgos de los que vamos a mencionar algunos y que hay otros. Tienen que ver precisamente con el reclamo de manera violenta, con el reclamo empleando ofensas, con el reclamo en grupos, con los reclamos o las protestas que se convierten además en hechos claramente delictivos, porque incluso en algunos casos ha habido agresión, en algunos casos ha habido lesiones, ha habido daño a las propiedades y también en los casos muy graves para nosotros se han empleado hasta menores de edad en la comisión de estos hechos. Sobre ese tema quisiera más adelante particularizar, pero en estas imágenes que estamos viendo, lo que usted dice es claramente demostrable. O sea, pero las personas están en algunas ocasiones diciendo, vicefiscal, es que tengo el derecho de protestar, está en la Constitución. Sin embargo, en ese ejercicio de la protesta, por lo que usted está diciendo, cometo un hecho que es delictivo. Entonces yo tengo el derecho a protestar y para hacerlo tengo el derecho de cometer un delito. Evidentemente no, la respuesta es totalmente negativa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo creo que podemos graficarlo incluso con un ejemplo. Estas imágenes son muy elocuentes. Las personas tenemos derechos reconocidos en la Constitución a manifestarnos y a protestar, a hacer reclamos a las autoridades. Eso es legítimo. Lo que nadie tiene derecho es a hacer ese reclamo afectando el derecho de los demás. Y ahí, aunque muchas veces hemos hablado de esto nosotros y otros compañeros que han acudido a los medios, tenemos que necesariamente hablar del artículo 45 de nuestra Constitución. Vamos a mostrarlo, que lo tenemos siempre a mano. Artículo 45 de la Constitución de la República. Artículo 45 de la Constitución. ¿Y por qué vuelvo a hacer énfasis en este artículo 45? Fíjense que este artículo 45 nos ubica con mucha claridad en los límites de los derechos de las personas. O sea, el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado, en primer lugar, por los derechos de los demás. Y esto es importante. Y me permito graficarlo con un ejemplo. Sí. Entre los hechos que ocurrieron, podemos destacar el cierre de algunas vías públicas, la obstrucción de algunas vías públicas, y esa obstrucción y cierre de acceso a las calles incluso... Aquí lo estamos viendo. Veíamos ahorita con ramas de árboles, a veces las personas se ubicaban de manera tal que los vehículos no pudieran transitar. Exacto, eso provoca una afectación a los usuarios de las vías, provoca una afectación a la circulación vial, a la circulación peatonal, provoca una afectación a las personas, a los vecinos del barrio, de la comunidad, y no es posible que usted para hacer uso de su derecho, que le reconoce la Constitución, entonces lo haga cometiendo hechos que son delictivos o que son ilícitos y que afecten los derechos de las otras personas, porque en esas comunidades, en esos barrios, hay personas que necesitan y que además tienen el derecho, la libertad de moverse, de salir o entrar a sus domicilios, a sus residencias, de ir a trabajar, aquí se ve un poco más claro, de ir a la escuela, sí. Y además también de salir y recrearse con su familia y de gozar de la tranquilidad, de la paz, de la armonía que resulta necesaria para poder convivir en sociedad. Entonces, esto es un ejemplo muy claro. No podemos ejercitar los derechos que creemos que nos corresponden si a la par estamos violando el derecho de los demás. Ya lo decía y lo dijo Benito Juárez, la paz es
el respeto al derecho ajeno. Y ese es un primer elemento en el que nos ubica el artículo 45. Incluso en los casos donde hubo cierre de calles, Sí. donde hubo cierre de los accesos a determinadas vías públicas, también se llegó al extremo de impedir la recuperación a las personas que estaban trabajando, que se estaban dedicando a recuperarse lo más rápido posible, a los linieros, por ejemplo. En algunos lugares se les impidió llegar a donde había que trabajar para resolver el problema. Pero hay otros elementos que también el artículo 45 nos da elementos para pensar y para concluir que no se puede ejercitar derechos a ultranza, y es precisamente el respeto a el orden público, el respeto al bienestar general, el respeto a la seguridad colectiva y a la Constitución y a las leyes. Usted decía algo sobre lo cual quisiera insistir. Estos hechos, tras el paso del huracán Ian, antes de que ocurrieran estos hechos, todo lo que usted ha explicado, ya en la ley penal vigente estaban tipificados como hechos delictivos. O sea, ustedes no están creando ningún delito, o sea, no están modificando algo a partir de hechos que ocurrieron, sino que todo esto antes de los hechos ya estaban tipificados en ley. Evidentemente es así como afirma Humberto, la legislación penal cubana es respetuosa del principio de legalidad. Principio de legalidad en su manifestación sustantiva, o sea, de los delitos y las penas. Traduzco, ¿qué quiere decir eso? Sí. Que no es posible considerar como delito ningún hecho que no esté previamente tipificado como tal en el Código Penal, con Antes de que anterioridad ocurra. a su comisión. Claro. Igual que no es lícito tampoco imponer ninguna sanción que no haya estado definida, regulada en el Código Penal con anterioridad a su imposición por los tribunales. Ese es el principio de legalidad. La legislación cubana, te decía, es respetuosa de ese principio de legalidad. Por tanto, ratificamos que todos esos hechos que han ocurrido y que pusimos algunos ejemplos, Sí. además las imágenes muy elocuentes, son hechos que están tipificados como delitos en el Código Penal vigente. Hay otro tema, y quiero regresar a la nota, y es el que tiene que ver con los menores. Y a mí me llama la atención el tratamiento que ustedes dan, porque dicen aquí que se han realizado acciones de prevención con los padres que utilizaron a hijos menores de edad, colocándolos en escenarios de riesgo, descuidando sus deberes de protección, asistencia, educación y cuidado hacia ellos. Insisto, se realizan acciones de prevención. Bueno, pero ¿acaso no es grave y no tiene una respuesta penal severa para aquellas personas que cometan hechos que involucren a menores, incluso a sus hijos o a otros menores? ¿Por qué ustedes no reflejan eso en la nota y están hablando de acciones de prevención con las personas que involucraron a menores? Que tenemos imágenes también, por cierto, de eso. Tiene que ver también con un sentido y un principio que ha caracterizado históricamente la esencia de la Revolución Cubana y de nuestro Estado socialista de derecho, que es el humanismo, y que es también la posibilidad de con las normas penales no solo cumplir uno de sus fines, que es el fin de protección de relaciones sociales, de protección del tipo del tipo de propiedad, de protección del régimen socioeconómico, del régimen político, de protección de las personas, sino también esa otra función que tienen y cumplen las normas penales de motivar y de incentivar la observancia de la ley y de trabajar también en la cultura jurídica, en la educación jurídica, para evitar que las personas cometan delitos. Como dices, el hecho de utilizar a un menor en la comisión de un hecho delictivo, por sí solo constituye y puede constituir presuntos hechos delictivos, más de un tipo delictivo previsto en el Código Penal. Pudiéramos estarlos utilizando. Pero además, el hecho también de cometer delitos utilizando menores o acompañado de menores, ya sea por los padres, ya sea por otros familiares, ya sea por otras personas, también constituyen circunstancias agravantes previstas en el Código Penal. Sin embargo, atendiendo a ese principio a que hacíamos referencia también de prevención, de humanismo, se ha decidido en estos casos, donde se ha demostrado que ha habido presencia de menores, la Fiscalía y otros órganos, porque no solo es la Fiscalía, funciona el sistema de prevención en la sociedad cubana, ha preferido intercambiar con los padres, hacer las advertencias que correspondan para también exigir que cumplan con su responsabilidad parental, sus obligaciones que le vienen impuestas por las normas, por el Código de la Familia y por otras disposiciones, Nuevo Código de las por el Familias. nuevo Código de las Familias.
y por otras disposiciones jurídicas, y que garanticen sobre todo el interés superior de los niños, que garanticen sobre todo los derechos que tienen esos menores también a crecer en una sociedad como la nuestra, en una sociedad que pone en el centro de su atención precisamente a los menores de edad. Niñas, niños y adolescentes, ese interés superior es clave, de eso hablamos muchísimo nosotros aquí en el programa durante todo el amplísimo proceso de consulta popular, después el referendo para la aprobación del Código de las Familias. Esto no quiere decir, Humberto, que en los casos que se reiteren o que en algún momento la Fiscalía, los órganos de investigación se reserven la facultad también que tienen de hacer uso del derecho penal cuando resulte necesario, cuando sea necesario. No podemos permitir, no es admisible que a nuestros niños, que a nuestros menores se pongan en situación y en estado de peligro en un escenario de este tipo. Eso no lo podemos admitir. Y lo otro es que también juega un rol aquí importante el artículo 90, queríamos hacer referencia a él ahorita cuando hablábamos del 45, que son los deberes que tenemos también, y que los deberes, el artículo 90 de la Constitución. Y son los deberes que tienen las personas para ejercitar los derechos con responsabilidad. Y un grupo de deberes que son importantísimos. Algunos de ellos, por ejemplo, el respeto a las autoridades, el debido respeto a las autoridades. Otro deber que es cardinal, que tiene que ver con no abusar de los derechos y no afectar el derecho de los demás, pero no hacer un uso abusivo de los derechos que nos conceden las leyes. Además del respeto a la Constitución, como ya vimos, el respeto a las leyes, y la defensa de la patria tan importante, que es también vital para todo ciudadano cubano. Es muy excepcional, vicefiscal, que un Estado responda con acciones de investigación a hechos de este tipo en una circunstancia así. O sea, lo que está haciendo Cuba es algo excepcional. No es nada excepcional. Yo creo que también estamos obligados a decir que hay principios en derecho penal, en el derecho penal, en el derecho procesal penal que venimos obligados a cumplir. O sea, la persecución de los delitos es pública y obligatoria. Así lo establece nuestra ley. Con independencia que después, durante la investigación, los fiscales tengan la posibilidad de aplicar otras decisiones. Pero estamos obligados a garantizar que cuando ocurre un hecho delictivo, la maquinaria estatal, en función del proceso penal, eche a andar y que los hechos sean investigados. Ya decía, pública y obligatoria. Todos los estados, cualquier estado del mundo se defiende cuando recibe ataques a su institucionalidad, a sus órganos estatales, a sus funciones, al cumplimiento de sus fines. Todo estado, y no es excepción el Estado cubano, tiene mecanismos de control social, desde los menos severos hasta los más severos, para reaccionar ante esas conductas que son lesivas de bienes jurídicos, que laceran los derechos de sus ciudadanos. Y además de esa facultad, también tienen, más que la facultad, la obligación y la responsabilidad de defender a sus ciudadanos, de proteger a sus ciudadanos, de defender y proteger a la sociedad en sentido general. Por tanto, no es excepcional, es la manera natural en que reacciona un Estado cuando ocurren hechos delictivos que hay que investigar. Atendiendo a que el orden público y la tranquilidad ciudadana fueron evidentemente vulnerados, ¿qué garantías de los acusados no van a tener en cuenta para poder investigar más rápido, para poder sancionar lo más rápido posible? Yo creo que precisamente el control de la investigación que hace la Fiscalía General de la República, hay que recordar que estos hechos son investigados por el Ministerio del Interior, ya sea por la policía, en aquellos delitos que tienen marcos sancionadores hasta 3 años de privación de libertad, o por el órgano de instrucción penal en los delitos que son sancionables con marcos superiores y son, por supuesto, los delitos más graves previstos en nuestro Código Penal. La Fiscalía, por su parte, garantiza el control de la investigación. ¿Y qué cosa es el control? ¿Cuál es su contenido? Porque tiene que ver con lo que preguntaba. ¿Qué hacemos los fiscales para garantizar el control de una investigación penal? No es otra cosa que la revisión, la supervisión, la fiscalización, el control precisamente de que en esa investigación se garantice en primer lugar una investigación multilateral y objetiva. O sea, estamos obligados a buscar todos los elementos de prueba para demostrar la responsabilidad o no de los imputados. Lo que explicaba hace un rato. En segundo lugar, que esa investigación nos permita poder esclarecer los hechos delictivos y al fiscal cumplir con su misión
de ejercitar o de ejercer la acción penal ante los tribunales, o sea, acusar a las personas que cometen los hechos delictivos, que se probó que cometen los hechos delictivos. Y una tercera importante que tiene que ver con tu pregunta, que se refiere a que en ningún caso se puede permitir la violación de la dignidad de las personas y la restricción de sus derechos. Por tanto, estamos obligados también desde la Fiscalía a no limitar derechos en la investigación, a no mermar derechos en la investigación y a garantizar no solo los derechos, sino que se cumplan esas garantías que la Constitución, en los artículos 94 y 95, y la Ley del Proceso Penal establecen y que garantizan que haya debido proceso. Y por último, que también las acciones que se ejecuten por los órganos de investigación en la fase de preparatoria del proceso penal, en esta fase investigativa, esas acciones, esas diligencias cumplan con los requisitos legales. Por tanto, garantiza la Fiscalía con el control de la investigación que se esclarezca el hecho delictivo, Sí. poner a los responsables en los tribunales, pero siempre observando los derechos y garantías que están establecidos en la Constitución y en las leyes. Tenemos un minuto, vicefiscal. De acuerdo a el control de la investigación que están realizando y a las pruebas que tienen hasta este momento, el tribunal lo decidirá, sí o no. En opinión de ustedes, van en camino a intentar demostrar que el orden público y la tranquilidad ciudadana fueron vulneradas. Es así. Esa es la responsabilidad que le corresponde a la Fiscalía, demostrar que estos bienes jurídicos fueron vulnerados en un grupo importante de hechos que hoy estamos investigando. La investigación dirá la última palabra. ¿Tendríamos un mejor país si la Fiscalía vira el rostro y no investiga? Aquí no ha pasado nada. La Fiscalía no tiene ninguna posibilidad de virar el rostro y de no actuar. Primero porque la Fiscalía, como todos los órganos del Estado, venimos obligados a cumplir con la Constitución. Todos los órganos del Estado están obligados a hacerlo. El artículo 7, supremacía constitucional, y el artículo 9, que obliga a todos los órganos del Estado, a sus funcionarios, a sus empleados, a cumplir y a exigir que se cumpla lo que establece la Constitución. Por tanto, no es opcional la misión de la Fiscalía. No tendríamos un mejor país porque estaríamos violando, vulnerando nosotros mismos, que nos corresponde como órgano del Estado el control de esa legalidad también de manera general por los órganos del Estado, por las entidades, por los ciudadanos, nos pondríamos en una situación de violadores también de la legalidad. Pero tampoco nos es admisible, porque es imposible que un pueblo como el nuestro, con la vocación de justicia, con la voluntad de defender nuestras conquistas, no nos va a permitir, no le permitiría ni a la Fiscalía ni a ningún órgano no reaccionar, no utilizar las herramientas y los instrumentos que tenemos, no utilizar el derecho penal de manera estricta, de manera severa, de manera rigurosa, e independencia, por supuesto, de la gravedad de los hechos, de las características personales de los que intervienen, de las circunstancias, y respetando siempre los derechos y garantías de las personas, como habíamos hecho referencia. Vamos a hacer una pausa por el momento en esta emisión, y digo pausa porque es un tema sobre el que sin duda alguna tendremos que volver de un momento a otro. Yo le pido que quizás sus opiniones, sus ideas las haga llegar tanto a la Fiscalía General de la República como a nosotros aquí en el Canal Caribe a través de las vías habituales de comunicación con nuestro programa Hacemos Cuba. Vamos a regresar con este tema desde otras aristas y otros tópicos también de suma importancia, siempre con la idea más importante, la defensa de la legalidad, la constitucionalidad en nuestra nación. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos.